Meta Radio, productora de contenidos. Radio con imaginación. Una radio en donde tú eres parte de esa radio. Meta Radio. Hola, nosotros somos Verum y esto es El Rostro de la Verdad. Yo soy Israel Peña. Y yo soy Cristina Mencía. Usted está dormido. No sabe quién es porque no se conoce a sí mismo. Hoy es una persona, mañana es otra. Usted no hace las cosas lo hacen a usted. Así que me atrevería a decirle que si no toma en cuenta lo que le digo y si no asume el trabajo sobre sí mismo como lo más importante que haga en su vida, seguirá durmiendo hasta el día de su muerte. Esta frase es de George Gurdjieff y esto es Verum, El Rostro de la Verdad. Hola, muy buenos días. Nosotros somos Verum, mi nombre es Cristina Mencía, ¿me acompaña? Israel Peña. Nosotros somos un equipo de profesionistas mexicanos que trabajamos sobre cursos y programas personalizados sobre el lenguaje no verbal. Las microexpresiones es el lenguaje corporal que representa el 55% de la comunicación. Claro, de la comunicación total. Así es la mitad. Bueno, es un poco más de la mitad, más de la mitad. Así es. Y qué importante es entender realmente lo que nosotros estamos comunicando hacia los demás, qué es lo que los demás nos están diciendo. También podemos detectar con este aprendizaje que ya lo tenemos, realmente refinar esa información que conscientemente, hacerla consciente y, bueno, entender que pues hay una comunicación que va más allá de las palabras. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, a través de nuestros cursos personalizados que hablan de la comunicación no verbal, que puede ser orientada hacia las ventas, hacia una afinidad entre personalidades, ya sea tu equipo de trabajo o con tu familia, que es muy importante. Claro. Y más ahorita que todavía muchos estamos en casa, hay que seguirnos cuidando. Sí. Y también, bueno, hablando de seguridad personal, ¿no? ¿Qué es lo que debemos de detectar en un momento dado para prevenir una situación no deseada? Claro. Adicionalmente, hacemos reportes fisionómicos en donde vamos a poder determinar en qué personalidad te encuentras, cómo poder potenciar tus talentos, de qué manera puedes llevar a cabo algún proyecto, algún programa que no has hecho y que, bueno, pues ya teniendo los conocimientos necesarios y el impulso, puedes llegar a ello. Y también, si te interesa saber un poco más de tu personalidad, entender cuáles son y cómo son tus tomas de decisiones, también lo puedes hacer a través de nuestro reporte grafológico, en donde con un escrito breve que nos vas a enviar, pues podemos determinar también puntos a seguir para así que mejorar y el autoconocimiento es crucial. Y bueno, como siempre, antes de comenzar vamos a enviar nuestros saludos. Pues vamos a mandar saludos a Kenji, gracias por apoyarnos, gracias por vernos todas las veces, a Vigos, Yatza, Cris y a Luis, para que se recuperen y felicidades a Vigos, que fue su cumpleaños. Así es, muchas felicidades y también pues esperemos que todo esté muy bien. Y bueno, pues ahora sí, el día de hoy vamos a hablar acerca de 4 figuras mexicanas muy importantes que van a estar representándonos en los Juegos Olímpicos. ¿No? Finalmente en los Juegos Olímpicos. Y vamos a hablar nada más y nada menos de, bueno, nos faltarían muchas personas, pero bueno, hoy elegimos a Paola Morán, a Romel Pacheco, Aranza Sánchez también y Daniel Corral, que van a estar pues representando a México y que les deseamos lo mejor. Vamos a hacer un análisis fisionómico de ellos y también de su personalidad, qué rasgos los distinguen y de qué manera pues ellos en un momento dado podríamos reconocer qué hacer o si van muy bien, ¿no? También. Claro. Y bueno, también en nuestra sección Rostros en Acción vamos a hablar de las diferencias culturales del lenguaje no verbal, porque no es lo mismo estar en un lado y entender una cultura distinta. Le haces así, bien, ¿no? Pero tal vez en otra cultura el dedo para arriba es otra. No, es algo que se debe de hacer, exactamente. Entonces, bueno, hay que comprender de cualquier manera el lenguaje no verbal, aunque las emociones son universales. Y bueno, vamos a dar inicio. Los Juegos Olímpicos están inspirados en aquellos juegos que se organizaban por los griegos hace bastantes añitos, que ahí en Olimpia. ¿Y cuándo se dieron? Pues desde los años 776 antes de nuestra era hasta 393 después de nuestra era. Entonces, pues se fue por bastante tiempo. Unos 1000 años. Unos cuantos añitos, más de unos 3000 años más o menos. Y los Juegos modernos
empezaron a celebrarse en Atenas en 1896. Ahí fue cuando el varón Coubertin fundó el Comité Olímpico Internacional, que sigue siendo el órgano que desde entonces coordina lo que vienen siendo los Juegos Olímpicos, ¿no? Y como lo sabemos, se celebran cada 4 años, a excepción de porque tras la pandemia y varias dificultades y cuestiones de bastante controversia, pues Tokio 2020 pasó a ser Tokio 2021, ¿no? Va a dar inicio este 23 de julio y van a haber algunas cosas nuevas que también está interesante, pues no se va a permitir aficionados extranjeros. Okay. No querían que otras personas estuvieran viajando y van a tener robots como audiencia que van a servir como de pues apoyo de moral y llevar porras, sí, etcétera, ¿no? Ejecutar ciertas coreografías para pues alentar a los atletas que van a estar ahí. También hay una información que está muy padre, unas nuevas emociones que van a generar, unas disciplinas que van a debutar, que vienen siendo el surf, la escalada deportiva, también el skateboarding, el karate y el béisbol y el softball. Entonces está bastante nuevas muy categorías, ¿no? Nuevas sí. categorías que se le van sumando al deporte olímpico. Sí, darle oportunidad ahora sí que a otros deportes también que tienen. Todo va cambiando, ¿no? Entonces, así si vemos que la personalidad cambia, el ser humano cambia, pues también las cosas que hace el ser humano, el contexto cambia. Entonces, qué bueno que el Comité Olímpico pues decidió aceptar estas nuevas disciplinas, sí, qué padre. Para poder alentar a más personas todavía a hacer cualquier tipo de actividad física, es muy importante moverse. Y bueno, la selección mexicana olímpica arribó ya a las tierras japonesas desde el 9 de julio, después de 14 horas de vuelo desde la Ciudad de México, y bueno, han tenido tiempo ya para descansar. El Comité Olímpico Mexicano contabiliza 99 plazas y 162 deportistas, de los cuales 97 son hombres y 65 mujeres. Y bueno, pues vamos a ver aquí todo el esfuerzo que están haciendo. Obviamente aplaudimos el ejemplo que están dando y bueno, es indiscutible de toda la perseverancia lo que puede hacer para que podamos alcanzar nuestros objetivos, que es una de la idea y detrás de la cual la misión de nuestros reportes fisionómicos. Entonces, bueno, muy bien, vamos a comenzar con Paola Morán. Ella es la esperanza mexicana de los Juegos Olímpicos, sí, y todos. Hay para todos, así es. Y ella es una de las atletas también latinoamericanas más conocidas y está buscando brillar una vez más como la velocista mexicana que es. Especializada en los 400 metros. La subcampeona panamericana de los 400 metros planos ha tenido resultados, bueno, buenísimos, que da esa ilusión nos ilusionan con la presea, ¿no? Sí, que llegue con esa va a llegar. Sí, pues viene siendo pues también por muchos considerados como la sucesora de Ana Gabriela Guevara. Pues sí, qué gran responsabilidad tiene Paola. Sí. Y qué bonito, ¿no? Realmente es bonito saber que ya hay tantos mexicanos pues participando. Y bueno, pues vamos a analizar, ha llegado el momento de analizar su fisionomía a través de la fórmula Verum. ¿Qué es lo que nos dice su rostro? ¿Cómo es su toma de decisiones? Claro, pues analizando a través de la fórmula Verum el rostro de Paola Morán, vemos que la división fisionómica nos muestra esta división en la zona intermedia, ¿no? Más grande, más desarrollada esta zona intermedia, es decir, la emocional. Entonces, la toma de decisiones de Paola será basada en la emotividad, basadas en los sentimientos, en lo que ella siente, en lo que quiere transmitir o en lo que le transmite, ¿no? Vemos, si analizamos más esa zona de su cara, veremos altas aspiraciones de vida que se marcan entre el espacio entre el ojo y la ceja. Y como tú decías, pues todos estos deportistas que son de alto impacto requieren pues constancia, requieren fuerza vital, ¿no? Entonces veremos mucha disciplina. Eso lo veremos en las cejas tan pobladas, en el pelo grueso, en el pelo fino, mucho cabello más bien, ¿no? Cómo ella, independientemente de tomar las decisiones de una forma emotiva, ¿cómo es que opera ella? Pues vemos que tiene un rostro ovalado, ¿no? Con las mejillas, si bien estábamos hablando de esa misma zona, vemos unas mejillas bastante desarrolladas, entonces veremos que ella es un personaje muy sociable, muy observador, que tiene grandes capacidades operativas, es decir, a través de la repetición, ella si tiene información, es mucha disciplina, si ella tiene la información, la va a repetir y le va a ejecutar a la perfección. Vemos también esos labios grandes, esos labios amplios, esa boca grande, que nuevamente se junta con las mejillas y entonces nos dará grandes habilidades de comunicación.
Así es. Y bueno, esto lo vamos a ver a través del trayecto de su vida, que es muy jovencita ella. Ella nació en 1997 en Guadalajara, Jalisco, obviamente. Siempre fue una niña muy inquieta, ¿no? Esto la llevó a practicar, por lo mismo, pues distintos deportes desde pequeñita, ¿no? Como incluyendo, bueno, el fútbol, la natación, el tenis, el ballet. Entonces también cuestiones artísticas, claro, ¿no? De todo, ¿no? El chiste es saber qué... De todo. Claro, explorar en tu personalidad qué es lo que te gusta. Exacto. ¿Qué es lo que te apasiona, claro, ¿no? Al final del día, ¿no? Así es. Y bueno, en su infancia estudió un año en Inglaterra, entonces también está hablando de esa capacidad de, pues, de poder irse, ¿no? Claro, así. de adaptación. Y pues ahí mismo fue reconocida por su gran talento en pruebas de atletismo. Entonces ya vamos viendo esa formación. Sí, ya estaba en Inglaterra, pero ya estaba entrenando, ¿no? Ya estaba buscando lo que le apasiona, así es. A su regreso a México decide unirse al Consejo Estatal para el Fomento Deportivo. Apenas tenía 12 años, además de la prueba de 400 metros, la velocista también se desempeña en salto de longitud, 60 metros con vallas y 75 metros planos. Ha sido acreedora a varias medallas en competencias internacionales y tiene el segundo mejor tiempo en ranking histórico de atletas mexicanas de 400 metros planos. Por eso, pues la comparan, es la sucesora de Ana Guevara, ¿no? Así es. Y este récord del que hablamos lo consigue en 2019. Está muy bien, ¿no? Muy increíble. Sí. Sí, lo que es realmente enfocarse a lo que uno quiere. Claro. ¿No? Además de su carrera deportiva, la velocista realiza estudios en nutrición y bienestar integral en el TEC de Monterrey, ahí de Guadalajara. Así es, y ella pues es una atleta, como lo sabemos, de alto rendimiento, que figura dentro de la lista de las 100 mujeres más poderosas en México, de acuerdo a la revista Forbes. Sí, entonces, claro. Pues qué bonito reconocimiento, ¿no? Obviamente claro, por tan joven también, ¿no? Sí, por ser pues un tan excelente deportista y un buen ejemplo también para las mujeres, y bueno, yo creo que en general para todos, ¿no? Claro. Reconocimiento a un buen trabajo. Y bueno, será el próximo 6 de agosto cuando se van a repartir las medallas olímpicas dentro de la prueba de 400 metros, así es. Y bueno, es la fecha también en que vamos a enviar pues todo nuestros aplausos, nuestro ánimo, exactamente, para que pues escriba una nueva historia, ¿no? Esperemos en el deporte mexicano y bueno, por supuesto en el deporte de Paola Morán. Y bueno, vamos a analizar nuevamente ya con esta información adicional, ¿qué más nos dice el aficionado? ¿Qué más nos dice? Pues, como decíamos, a través de la fórmula Verum detectamos que su toma de decisiones es emocional. Sin embargo, y bueno, también en la cuestión de los animalitos, la zoomorfología ya es caballo, ¿no? Entonces, veremos cómo el lado emocional va a estar tendido completamente en Paola, ¿no? Pero también lo que hablábamos, la forma de su rostro ovalada, la forma de los pómulos nos van a dar grandes capacidades, ¿no? Su arquetipo, ¿cuál es su arquetipo? ¿Cuál es su personalidad? Pues corresponde a la lunar, ¿no? Este arquetipo que es el curioso, que es el que está en las nubes, que ideales, es el que, que tiene grandes ideales de vida. Entonces, si ella refuerza este conocimiento, estas características de su arquetipo base, pues así es como va a lograr esa perseverancia, como va a terminar de cerrar lo que ya tiene, ¿no? Porque vemos una tendencia a proteger, también una tendencia a manipular en las cejas, pero recordemos que no es malo, ¿no? Manipular para que las cosas nos salgan, siempre y cuando no dañemos al prójimo, a un tercero, pues no es malo, ¿no? Es más bien planear, idear, ¿no? Entonces, ¿cómo va a llegar ella? Pues planeando, ideando, sabemos que es introspectiva en las formas, entonces a través de esa imaginación que ella tiene y sobre todo la constancia y la fuerza vital y sobre todo la capacidad operativa que tiene, que es hacer las cosas, pues así es como va a brillar, ¿no? Entonces que siga repitiendo, que siga ensayando, que siga entrenando y la repetición le dará el puesto. El éxito, nuevamente. Uno más, que sea uno más y bueno, pues le mandamos toda nuestra emoción de parte de México y el apoyo. Y bueno, vamos a continuar con un segundo representante mexicano, con Romel Pacheco. Él participará en sus cuartos y ya últimos Juegos Olímpicos en Tokio 2020-2021. Y él va a ser uno de los que va a marcar la carrera en los clavadistas, ¿no? Sí, en México ha sido bastante reconocido, ¿no? Claro. Y él nació en Yucatán, por lo que va a ser uno de los principales que marca Romel en competir por estas medallas, ¿no? Ya sabemos. Ahora, él también junto con la golfista Gaby López va a ser de los abanderados de la delegación mexicana. Sí, pues ya se despide y entonces pues lo ponen de abanderado. Sí, claro, qué bueno. Y bueno, pues vamos a analizar a través de la fórmula Verum su rostro, qué es lo que nos dice su toma de decisiones, qué es lo que ha sentido, qué emociones se ven representadas. Qué emociones se representan. Ok, pues a través de la fórmula Verum vemos que Romel Pacheco
tiene desarrollada la parte baja, ¿no? La zona instintiva. Eso quiere decir que sus decisiones serán activadas por la supervivencia, por lo material, por lo tangible, ¿no? Vemos muchísima autoexigencia. Si seguimos subiendo en la división fisionómica, llegaremos a la zona emocional, que es donde están los ojos, y ahí veremos la suma del párpado caído y el ojo pequeño, que nos va a dar capacidad de análisis. Vemos que es una persona analítica, pero también que es autoexigente, ¿no? Entonces, que lo va a repetir hasta que le salga, ¿no? Nuevamente lo que decíamos, fuerza vital, todos estos deportistas de alto impacto pues necesitan lo que decíamos, el impulso, el oxígeno para que funcione el cerebro, para que funcionen los músculos, ¿no? Entonces veremos cómo las fosas nasales están abiertas en el requerimiento de ese oxígeno. ¿Qué otras cosas comparten estos deportistas de alto rendimiento, ¿no? Pues vemos muchísimo cabello, del cual hablábamos, que nos representa la fuerza vital, esta actividad, pero también vemos que él tiene pico de la viuda, ¿no? Entonces, independientemente de eso, también le van a gustar las actividades de riesgo y las actividades veloces, ¿no? Y bueno, esas entradas nos hablan también de grandes capacidades de socialización y en este caso persuasión, ¿no? Es un personaje muy carismático, es un personaje muy sociable. Vemos que su arquetipo es el saturnino, ¿no? Entonces, independientemente que esté en la acción, es una persona que está también muy mental, ¿no? Entonces, si Rommel pues explota estas características, investiga bien cuáles son las cuestiones y las hace con toda esta fuerza vital, pues veremos que puede llegar a la cima, medalla, ¿no? Sí, claro. Así es. Y bueno, él, su nombre completo es Rommel Ahmed Pacheco Marrufo. Bastante interesante. Pero lo conocemos más bien como el clavadista olímpico mexicano, que nació en 1986 en Mérida, Yucatán, como habéis dicho. Y acaba de cumplir apenas 35 años el pasado 12 de julio. Así que pues muchas felicidades. Muchas felicidades. Y bueno, se dice que desde pequeño se había sentido como uno con el agua, ¿no? Claro, esa conexión, ese autoconocimiento que ya lo tuvo desde niño, ¿no? Nato, así es. Y bueno, pues desde los 3 años pues comenzó a practicar la natación y a los 7 como clavadista, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues muy jovencito hacia donde... Pues es que así es como llegas, ¿no? En las delegaciones, en otras delegaciones, por ejemplo en China y así, pues los deportistas son muy jóvenes, ¿no? De 15, 16 años, ¿no? Entonces ya a los 30, 35, pues ya son veteranos, ¿no? Como él, ¿no? Con 4 Juegos Olímpicos, ¿no? Sí, exacto. Pacheco llega a Tokio 2021 para disfrutar de sus cuartos Juegos Olímpicos, después de lo que hiciera antes en Atenas en 2004, donde terminó en 10º lugar, Beijing 2008 en 8º y Río 2016 logrando ser 5º en el trampolín sincronizado y 7º individual. Entonces vemos cómo cada vez está más cerca del podio, ¿no? Sí, ya que esta sea la suya, que esta sea su momento de éxito. Y cierre con broche de oro, literal, ¿no? Con medalla. Sí, estaría muy bien. Y bueno, pues él alcanzó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, entonces sabemos que tiene toda esa capacidad para llegar, y esto fue en trampolín sincronizado y también individual. En la plataforma individual, también en Santo Domingo en 2003, pues llegó a ganar esta presea. Además, logró obtener la medalla de plata en los Panamericanos de Guadalajara de 2011 y Río 2007, entonces ahí se ha mantenido activo, ¿no? Se ha mantenido muy activo. Así es. Y bueno, pues toda la preparación la hizo él en Mérida, ¿no? Porque también con las cuestiones de la pandemia cambió. Claro. Y pues solamente la semana previa a la despedida, pues fue ya llegó a la Ciudad de México, hacia el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos, de alto rendimiento, más famosamente como CNAR. Ya sabemos en dónde está. Claro. Y bueno, ahora viene siendo el punto más maduro de su carrera, en donde afortunadamente pues tendrá esta oportunidad, porque es de los más significativos, ¿no? Y pues ya más después de 25 años de carrera va a competir finalmente el 2 y el 3 de agosto. Hay que seguirlo, pronto. Para ese pronto. día estamos atentos también para pues mirar nuestras porras, ¿no? Y bueno, nuevamente con esta información adicional, ¿qué es lo que nos dice su rostro a través de la Fórmula Verum? ¿Qué emociones ha sentido más? Claro, cómo apoyarlo, ¿no? ¿Cómo va a funcionar en el futuro? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo tiene que tomar esas decisiones? Pues a través de la Fórmula Verum veremos lo que decíamos, ¿no? Un rostro tendido a las decisiones instintivas, a las necesidades tangibles. Sin embargo, el arquetipo que le corresponde es el saturnino, es decir, el arquetipo del conocimiento, el que piensa, el que acumula esa información.
Y aunado a esta cara cuadrada que tienen, recordemos que los círculos nos van a llevar más a lo artístico, más a la comunicación, y las cuestiones cuadradas más nos llevarán a la estructura y o a la administración, al análisis. Entonces, ¿cómo puede actuar este Rommel Pacheco, no? Pues si tomamos en cuenta que es Saturnino, que es el del conocimiento, pues precisamente eso, y más que ya son sus últimos juegos, entonces tiene que llegar con toda esa experiencia que ha adquirido a través del tiempo, y con estas grandes capacidades operativas que vemos a través del rostro, con esta fuerza vital tan fuerte, pues ponerlas en práctica, ¿no? Desarrollar un plan. Hay personas que sienten el plan, hay personas que no lo piensan y lo hacen, no hay plan, ¿no? Él puede desarrollar un plan, entonces si él se conoce, si él tiene toda esa información, pues que arme toda la estructura para llegar ya con este plan que tiene, con el objetivo bien trabajado, ¿no? Así es, y bueno, esto es un ejemplo muy pequeñito, apenas de dos personas muy importantes ahorita que nos están representando, de cómo podemos analizar el rostro a través de la fisionomía, y también ¿para qué? Para potenciar los talentos, para manejar el autoconocimiento. Y si ese es tu deseo y es el momento en el que piensas que ya puedes dar ese paso adicional, pues escríbenos, y nos puedes encontrar en nuestras redes en verundesarrollointegral.com.mx. Y bueno, mientras tanto, mientras nos escribes y nos das en sus comentarios, y también sus preguntas, qué es lo que les gustaría saber, o a quién nos recomiendan que podamos analizar, pues vamos a un pequeño corte musical, no se vayan. Sí. Y acabamos de escuchar este corte musical con una canción motivacional para hacer ejercicio. Y para leer la Aristóteles, ¿no? Lo que dice, hay que competir. Lo importante es competir, ¿no? Es accionar, como decimos nosotros en el proceso del autoconocimiento. Nosotros tenemos un objetivo, pero lejos de cumplir ese objetivo, todo el conocimiento viene en ese proceso de alcanzar el objetivo. Así es. Hay que disfrutar del camino. Hay que disfrutar el camino también, no solo la meta, ya llegué, no, se disfruta todo, ¿no? Desde el origen del objetivo hasta concluirlo. Hay que disfrutar todo. Vida nada más hay una. Sí, de hecho realmente la vida es el trayecto. Claro. Porque ya sabemos cuál es la meta. Sí, no, el objetivo ahí vamos todos. Entonces, sí, exactamente. Entonces, disfruta el trayecto. Del proceso. Así es. Muy bien. Y bueno, vamos a hablar de otra mexicana destacada. Talentosa. Muy, muy talentosa, de Aranza Sánchez. Ella es Chávez. Ella es soldado clavadista que irá a los Juegos Olímpicos también aquí en Tokio. 2 veces deportista y aparte soldado, ¿no? Entonces, sí, miembro del ejército mexicano. Entonces, ya estamos viendo la capacidad de adaptación y aparte la fuerza vital. Exactamente. Y bueno, pues ella desde hace 5 años estuvo ya está en el ejército, ¿no? Y ella llegó a obtener una de las 12 plazas que viene en su disciplina, y ahora pues va a tener esta oportunidad para ganar una presea, pues próximamente también representando a México. Y bueno, vamos a analizar a través de la Fórmula Verum cómo ha sido su toma de decisiones y bueno, qué es lo que nos puedes decir acerca de Ok, pues a
través de la fórmula Verum veremos que la toma de decisiones será emocional, ¿no? Nuevamente esta parte intermedia es la más desarrollada, entonces decisiones basadas en la emotividad, en los sentimientos, en cómo ella se siente al ejecutar, ¿no? Que vemos un poco, tal vez sea el motivo del estrés, ¿no? Vemos su ojo derecho un poco más pequeño que el izquierdo. Recordemos que en la división fisionómica es el lado público, entonces es normal. Puede ser que está estresado y por leyes de Corman el cerebro se tiende a ser pequeño, ¿no? Porque, bueno, más bien se estresa y jala el nervio óptico, ¿no? Entonces, vemos que igual en esta preparación se estresa mucho, ¿no? Que vemos también una tendencia natural a manipular, pero también a proteger, ¿no? Lo que decíamos, no es que esté mal, el tema es cómo lo vamos a hacer. Y lo que hemos dicho en todos los anteriores, ¿no? El cabello, la fuerza vital. ¿Por qué? Pues porque lo requieren. Porque son personajes, necesario. Claro, que desde niños, desde los 6 años, desde antes, ya están practicando, se les hace una disciplina totalmente. ¿Qué vemos también? Pues grandes habilidades de comunicación, ¿no? Entonces vemos estas mejillas grandes, estas mejillas redondas, que se suman a unos labios amplios y a una boca grande. Entonces nos darán grandes habilidades de socialización, grandes habilidades de comunicación que junto con sus altas aspiraciones y su fuerza vital, además de que su arquetipo es el marcial, es el guerrero, es el estructurado, es el protector. Entonces, si ella saca ese guerrero que tiene, que seguramente lo conoce, está en el ejército, entonces, así es, entonces así es como ella pues va a triunfar, ¿no? Así es, y bueno, pues también obviamente le deseamos mucha suerte a Arantxa Elizabeth Chávez Muñoz, quien nació en la Ciudad de México en 1991, también muy joven. Muy joven, lo que decimos. Sí, así es. Y bueno, ella inició su carrera en el trampolín desde los 6 años, como lo dices, ¿no? Muy pequeñita, ¿no? Primero comenzó en la Ciudad de México, respaldada como civil, y más posteriormente por los gobiernos de Jalisco y de Guanajuato. Entonces, desde pequeñita ya vieron sus talentos y la capacidad que hasta el día de hoy está mostrando, ¿no? Y se presenta como la soldado clavadista, que pues es parte de las Fuerzas Armadas, donde encontró esta nueva pues vocación, ¿no? De que ya lleva, pues, como mencionamos, 5 años. Entonces, claro, sí. Sí, a lo que se fija, su meta es a lo que va. Es a lo que va. Así es. Su carrera deportiva ha estado ligada a los clavados y a un entrenamiento de hasta 8 horas diarias, lo que decíamos, ¿no? Esta fuerza vital, empeño, esta constancia, ¿no? Compitió en Londres 2012, donde quedó en la ronda preliminar, y junto a Melanie Hernández se colgaron la medalla de oro en trampolín de 3 metros sincronizados en la Universidad Mundial de Taipei en 2017. Así es, entonces bueno, para ella también algo interesante es que simplemente dice que no hay tiempo para vanidades, ¿no? Para el cabello, para arreglarse, ¿no? Entonces esas 8 horas es a lo que va, ¿no? Y aparte su arquetipo no es venusino, ¿no? Vemos que es marcial, que es operativo, que está en el proceso. Arquetipo va a estar en la acción. Así es, y hablando de estar también en la acción, pues no solamente es deportista de alto rendimiento. No solo eso, y soldado, no solamente soldado y deportista. Sí, porque aparte tiene 30 años, muy jovencita, sino cuenta con estudios en nutrición y actualmente está también por concluir la carrera en comercio y negocios internacionales, ¿no? Entonces, pues qué increíble, ¿no? Realmente que nuevamente un ejemplo muy bueno a seguir. Y bueno, ella también pues dice que la milicia es un sinónimo de responsabilidad y de constancia. Entonces, pues es coherente. Claro. Es muy coherente, ¿no? La clavadista disputará sus segundos Juegos Olímpicos, ahora con más experiencia obviamente, y va a buscar avanzar a la final, y aunque para ella viene siendo lo más importante, disfrutar de la competencia. Lo que decíamos, ¿no? El proceso, hay que disfrutar el proceso, el resultado va a llegar. Sí, exactamente. Y bueno, pues es importante para ella salir contenta de la alberca, ¿no? Saber que dio todo para esta competencia. Entonces, pues unos valores bastante fundados, ¿no? Y claro. Vamos a ver nuevamente qué es lo que dice su rostro a través de la fórmula Verum, cómo se toma decisiones. Pues analizando a través de la fórmula Verum el rostro de Arantxa Chávez, lo que dijimos, ¿no? Una persona que toma decisiones basadas en la emoción, basadas en los sentimientos, basadas en las sensaciones. Vemos lo que decíamos, este ojo derecho, el lado público más estresado, más pequeño, pues es que ya viene próximo. Pero lo que decíamos, ¿qué es lo que le ayuda? Su arquetipo natural, el guerrero, marcial, operativo. Ella misma lo decía, ¿no? No tengo tiempo para la vanidad, ¿no? Entonces el soldado, el guerrero, tiene tiempo solo para operar, para hacer las cosas bien, para la autoexigencia. Y nuevamente, si vemos su cara cuadrada, pues ahí veremos una capacidad de tenacidad, una tenacidad fuerte aparte, con
mucha fuerza vital, entonces 8 8 horas día de diarias, ¿no? entrenamiento. Entonces vemos que el tema, nuevamente, es muy bueno que entrenen y las horas, el tema sería el exceso, ¿no? No el exceso de horas, sino el exceso de emoción, donde yo ya no me siento contento con entrenar o ya no es el entrenador adecuado, entonces veremos que si bien son muchas horas, el tema será llevarlas al equilibrio, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿no? porque si no, este arquetipo precisamente, como lo dices, como es muy trabajador, como es el guerrero, pues se puede convertir en obsesivo compulsivo, ¿no? Y entonces ya va a afectar a la salud de las personas, ¿no? Sin embargo, ahorita como lo vemos, en una edad muy joven, a este arquetipo y a esta persona que conviven dentro de uno, pues vemos que lo están ejecutando bien, ¿no? Que la constancia, la fuerza vital, el tema de lo administrado, las capacidades proyectivas, pues todo eso se está juntando en parte del entrenamiento, en su forma de pensar, para obtener una presea, ¿no? El tema sería, nuevamente, no llevarlo al exceso. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo rasgos de estrés. Ya estamos viendo que el ojo ya está cerrado, vemos que inclusive la boca está desviada en esta sonrisa, entonces ya se están viendo rasgos de estrés. Entonces lo está disfrutando, lo está haciendo muy bien. El tema es que no se exceda, ¿no? ¿Por qué? Porque pues puede venir alguna enfermedad. Sí, exactamente. Entonces, continuando, equilibrando, pues esa cuestión también intelectual, ¿no? Que se está formando. Muy bien, pues muy interesante. Y bueno, vamos con el último mexicano que nos va a estar representando el día de hoy, con Daniel Corral. Él, por primera vez, bueno, pues en México tendrá un representante en todas las modalidades de gimnasia. Él ya ha estado, ¿no? Con la presencia de Daniel Corral, ¿no? Y tiene también, pues van a ser 3 atletas más, sí, ¿no? Claro. Luego de acudir a Londres 2012 y a Río en 2016, ¿no? Entonces, él planea que también esta sea su despedida de los Olímpicos en Japón. Entonces, también una persona más que tiene, bueno, ese ímpetu y pues buscando por esta presea. Y bueno, vamos a analizar cómo es lo que hacemos aquí en Verum a través de la fisionomía aplicada y la fórmula Verum, qué es lo que nos dice su rostro, cuáles han sido su toma de decisiones. Ok, pues a través de la fórmula Verum vemos que su toma de decisiones es instintiva. Vemos cómo la parte de abajo es la más desarrollada. Ya hablamos que el instinto nos habla de decisiones para sobrevivir, cuestiones materiales, cuestiones tangibles, que él pueda sentir, ¿no? Que vemos también ahí, como decíamos, ya hay una boca pequeña, ¿no? Entonces veremos, y si bien hay capacidad de socialización, porque vemos tendencia, ciertos pómulos, vemos que no es al nivel de comunicación que otros, ¿no? ¿Por qué? Por la boca pequeña, por los pómulos que no están tan desarrollados, entonces significa que no habla mucho, ¿no? Sin embargo, ¿qué sí tiene desarrollado? Lo que decíamos, ¿no? Las aletas de la nariz, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un requerimiento muy, muy fuerte, entonces necesitamos gasolina, ¿no? Que en este caso es el oxígeno, ¿no? Preciado para alimentar el cerebro, para alimentar los músculos, ¿no? ¿Qué vemos también? Lo que decíamos, una frente muy, muy rectangular en la zona intelectual, eso nos hablará de capacidades operativas, ¿no? Vemos que lejos de crear una metodología, lejos de inventar o encontrar el hilo negro, estos personajes van a repetir, van a operar. ¿Sabes qué, Daniel? Lo que necesitas hacer es repetir esto 100 veces de esta manera, con este procedimiento. Y pues lo va a hacer con mucha fuerza vital. Vemos el cabello grueso, ¿no? El cabello fuerte. Otra vez, cómo se repite la fórmula, ¿no? Entonces vemos que estos personajes necesitan fuerza vital, ¿no? Y estas cejas en forma de curva, veremos que hay una tendencia natural a proteger nuevamente. ¿Por qué? Porque comparte el arquetipo de Aranza, ¿no? Pueden ser, los arquetipos no tienen sexo, ¿no? Entonces pueden ser para hombre, para mujer. Él es el mismo que Aranza, que es marcial, ¿no? Marte, el soldado, el guerrero, el que le gusta el éxito, el que le gusta ser retado, ¿no? Y el que le gusta conquistar, ¿no? Entonces vemos que así es la toma de decisiones de Daniel Corral. Así es. Y bueno, él nació en 1990 en Ensenada, en Baja California, y ha dedicado su vida pues también a la gimnasia desde los 3 años. Nuevamente esa constancia, esa fuerza vital viene desde muy, muy pequeño. Y el autoconocimiento desde pequeño, ¿no? Que decidió que eso es lo que le gustaba, ¿no? Y algo bastante interesante que mencionas, ¿no? Con la boca pequeña. Él ha mencionado en repetidas entrevistas que le cuesta un poquito de expresar sus emociones, ya que le genera este deporte, ¿no? Entonces, pues sí, es algo que va con el arquetipo y que vean las entrevistas, se puede ver. Claro, ¿no? Y lo que analizamos, ¿no? Vemos que de entrada tiene una boca pequeña, pues no comunica. Esa parte no es la que comparte. Claro.
El medallista mundial de plata en Amberes 2013 se quedó en el 5º lugar de los Juegos Olímpicos en Londres, ya casi, ¿no? Mientras que en Río de Janeiro, pues lamentablemente no llegó a las finales y esto lo obligó a retirarse 2 años, pues porque estaba deprimido, ¿no? Por lo cual se enfoca ahora en disfrutar su participación en los Juegos Olímpicos nuevamente, ¿no? En el proceso, ya si dentro del proceso tengo una medalla, pues qué bueno, ¿no? Pero si ya el proceso me está enfermando, si ya el proceso me está estresando, como lo vemos en Aranza, pues ya no es saludable, ¿no? Así es, y la manera en la que él logró trabajar esto, que podemos ver esa evolución en su arquetipo, es que dice que ya reconoce que vive día al día, ¿no? Para hacer una vida lo más normal posible, ¿no? Con las cuestiones, pues, de COVID, ¿no? Y a la par ha ido aprovechando para, en esta cuarentena, terminar de escribir un libro. Entonces, encontró esas habilidades de alguna manera. Si no es verbal, bueno, lo está trabajando, o si no es ¿no? física, también ahora ya como se deprimió, no quiso entrenar, no lo hizo físico, pero vemos cómo esa energía sigue existiendo en el arquetipo y entonces la tiene que sacar. Recordemos que los arquetipos tienen positivo y negativo, no es que sean bueno y malo. Entonces, él en su arquetipo marcial, su cuestión bondad será el proteger. El tema es que si esa energía no la lleva a proteger, se puede violentar. Entonces vemos cómo esa energía pues no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, estos 2 años que él no sacó esa fuerza física, la sacó a nivel intelectual porque publicó un libro, ¿no? Sí, entonces vemos que debemos dejar fluir esa energía natural que tenemos. Lo que decíamos, las emociones hay que dejarlas fluir, hay que conducirlas, porque si las reprimimos es cuando va a llegar una enfermedad. Se estanca en una enfermedad. Sí, así es. Y bueno, pues curiosamente de lo que su libro viene siendo una publicación acerca de unas herramientas y filosofías de vida. Entonces, pues vemos trabajando, ¿no? Y bueno, rumbo a Tokio ha preferido también desconectarse un poquito del exterior, confiando en que la delegación acudirá a representar al país. Ha hecho y tiene todo lo listo para que sean exitosos todos, ¿no? Él menciona que estos juegos serán distintos también que los demás, ya que lo que ha hecho ha sido de una manera más interna, a diferencia de los primeros donde sí buscaba como la cuestión exterior, ese reconocimiento, ¿no? Ahora, como él menciona, lo más importante viene siendo su meta, que es completar afirmando que todo está, bueno, que es bonito en los Juegos Olímpicos, viendo las cuestiones positivas, así es, y pues que ha tenido a lo largo de su trayecto como atleta en este deporte, ¿no? Y se está enfocando a visualizar la competencia nuevamente feliz, exitosa, que ese viene siendo su sueño, ¿no? Entonces, es importante nuevamente, como lo dices, el trayecto, hay que disfrutar el trayecto. Claro, y sobre todo él, en este caso, que hace la visualización, ¿no? Él ya visualizó cómo va a vivir estos Juegos Olímpicos, y así es como nosotros tenemos que visualizar nuestra vida. ¿Cómo va a ir el día de hoy? Pues visualizo mi día de hoy. ¿Cómo va a ir el día de mañana? ¿Qué reto representa la vida para mañana? ¿Y qué tengo que hacer para superarlo? O decido no gracias, porque también se vale, ¿no? Sí, cambiar de rumbo también es inteligente, es de sabios, ¿no? Y vemos que el de ser de logros, pues ya ahora, de ser de reconocimiento, ahora cambió a ser de logros, ¿no? Voy a darlo todo y a lo que llegue, no importa el reconocimiento, va a ser algo más interno, ¿no? Pues con eso ya ganó realmente. Claro. ¿No? Pero obviamente de todas formas le vamos a estar echando porras en estos días. Bueno, nuevamente vamos a analizar a través de la fórmula Verum cómo ha sido su toma de decisiones adicional a la información que ya tenemos. Claro, pues vemos que su toma de decisiones se basa en la supervivencia, en lo instintivo, en lo tangible, en lo que puede ver, en lo que puede tocar, ¿no? En los planes a largo plazo también, ¿no? Que vemos muchísima fuerza vital, pero aquí el tema es conducir toda esta fuerza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Daniel Corral? Pues enfocarse en su marcial, nuevamente, enfocarse en la operación, enfocarse en los datos, enfocarse en los resultados, enfocarse en la competencia y en la visualización del futuro, ¿no? Que lo estamos viviendo en el presente, esa visualización se hace en el presente, pero nos sirve para el futuro, ¿no? Exacto. Con todas estas cualidades que él tiene, que tienen con su rostro rectangular, vemos este rostro ya no es cuadrado, que tiende por ser rectangular también a este lado intelectual, ¿no? Entonces vemos que si bien tiene muchísimas herramientas, mucha fuerza para repetir las cosas, pues valdría la pena que se documente, ¿no? Y que él seguramente ya está buscando otras técnicas o ya lo ha hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo está practicando, ¿no? Entonces esperemos que con estas recomendaciones pues se desarrollen lo mejor, ¿no?
Así es, y bueno, pues hemos llegado al final de este segmento también, y bueno, pues nos queda también de desearles lo mejor y también invitarlos a que vean pues los Juegos Olímpicos, a que puedan, a que sobre apoyen, todo a que se muevan. Sí. Y si no saben cómo, nosotros con mucho gusto los apoyamos a través de nuestros reportes fisionómicos, también los reportes grafológicos y los cursos que tenemos en lenguaje no verbal, porque también en cómo te mueves, cómo te expresas, y también trabajas el autoconocimiento. Es la actitud, exactamente. Y mientras tanto, mientras nos escriben, que pueden hacerlo entrando a nuestra página verundesarrollointegral.com.mx, nos vamos a otro corte musical, no se vayan. Sí. Y regresamos después de este corte musical. Acabamos de escuchar la de We Are the Champions por una orquesta, Epic Orchestra. También una manera bastante interesante, donde se necesita también pues de constancia. Claro, mucha constancia y perseverancia. Y ha llegado el momento de agradecer a nuestros promotores, a Good Promo, que bueno, también son los patrocinadores de estas playeras y de todos los artículos que ustedes también necesiten los pueden tener. Son artículos personalizados, promocionales, una amplia variedad también en textiles, en uniformes. Cualquier sistema de impresión y como tú dices ahorita, uniformes, así.
trajes, todo se puede hacer, gorras, bordados. Incluso con la ayuda del diseño, ¿no? Si no Claro. lo tienes, pues también para sacar algo creativo. Y como también tenemos algunas personas que ya están regresando, pues todo lo necesario para estar seguros y Sí. tranquilos después de la época de COVID, que todavía estamos y hay que cuidarnos. Y bueno, ha llegado el momento también de la sección final de Rostros en Acción. Y recordemos que en Verum trabajamos en pro del autoconocimiento y buscamos facilitar la comunicación con los demás. En esta sección mostramos ejemplos de la importancia de comprender el lenguaje corporal y la fisionomía. Y como lo habíamos mencionado, pues ya estamos en época de los Juegos Olímpicos y bueno, pues las personas que se están yendo hacia otros lados pues van a tener que comprender esto, ¿no? Claro. Entendemos que si bien los Juegos Olímpicos son un símbolo de unión entre las naciones y también sabemos que todas las personas deben de tener esta posibilidad de Claro. practicar sin discriminación el deporte, bueno, pues también tenemos que saber que debemos identificar y comprender el lenguaje no verbal porque es intercultural. Claro, En este caso. sí, el lenguaje no verbal es el de los humanos, no es Así es. el mexicano, no es el del japonés, no es el del De los humano, el de los humanos. así ¿no? es. La comunicación no verbal intercultural es clave a la hora de entrar en el contacto con personas de otros países, ¿no? Los gestos corporales que hacemos, incluyendo la distancia a la que nos situamos de nuestro interlocutor y la forma en que miramos, son aspectos que conocemos pero que no son del todo universales, ¿no? La distancia, como tú dices, el ver, estas cuestiones del lenguaje no verbal, el saludo. Así es, y bueno, pues como lo hemos dicho muchas veces, la comunicación no verbal acompaña todo aquello que viene siendo en una comunicación global, que es el 55% de nuestra comunicación. Y tiene que haber pues esa coherencia entre lo que es la actitud, el significado, las palabras, Claro. para al final del día siempre transmitir confianza, honestidad y nuestras distintas emociones de una forma pues, Claro. transparente, ¿no? Recordemos que el ser humano está diseñado para comunicar. Entonces, cuando no hay una buena comunicación va a haber desconfianza, ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque el sí. ser humano busca supervivir, entonces en cuestiones de desconfianza su salud puede peligrar. Sí, claro. Entonces veremos que Rechazas. en nuestros cursos que nosotros analizamos de la mentira y de tendencia a la deshonestidad, realmente lo que analizamos en esos cursos es cómo no está desarrollada esa buena comunicación en el individuo. Hay barreras. ¿Qué signos, qué barreras siguen existiendo de la no comunicación? Así es. En ocasiones, la especificidad, cultural de la comunicación no verbal supone un problema si desconocemos lo que es natural en otras culturas, ¿no? Y la comunicación no verbal es la clave de un buen entendimiento entre contrapartes de diferentes lugares. Pues, si no le das con el verbo, pues mejor con el lenguaje cultural. Por favor, aquí quiero esta comida. Exactamente. Esa de ahí para comida, Sí, ¿no? hay que tener cuidado, ¿no? Y a pesar de que las emociones básicas son universales, como lo Claro, hemos visto, lo hemos repetido. también no siempre puedes utilizar los mismos códigos del lenguaje, ¿no? Claro. En general. Entonces, como lo mencionas, ¿no? De repente, pues hay ciertos rasgos que no se debe hacer con las manos, sobre Claro, todo que no con se las deben. manos. Así es. El aseo y la vestimenta adecuada marcan la diferencia a la hora de establecer una primera impresión, ya sea positiva o negativa, ya que existen culturas y países con unas normas de vestimentas pues, más laxas, ¿no? Esto sucede especialmente en aquellos con un clima tropical que hace casi insoportable usar pues traje, corbata, ¿no? Sí. Mérida, imagínate. Sí, sí. no, nuestros amigos en República Dominicana. En República Dominicana, Sí. claro. En otros lugares la vestimenta es más tradicional y es común que mantengan una moda pues clásica, casual, ¿no? Así es, y bueno, por otro lado, en la mayoría de las culturas occidentales, pues realizar un apretón de manos es la manera en la que se saluda, Sí. ¿no? Sin embargo, la elección de está condicionada por las culturas, Claro. ¿no? En donde nos encontramos. Donde estemos. Ajá, sí, es como por ejemplo, pues en India, ¿no? Sabemos que para manejar una buena impresión se utiliza el tradicional de namaste, ¿no? Claro, el saludo Esa- tradicional, ¿no? Ajá, así es. También la inclinación de hombros es un saludo estándar en China, ¿no? Se Claro, vuelve a hacer ya también no es de otra apretón de manera. manos, ¿no? Sino es una Ajá. pequeña inclinación. Exacto. Y también pues puede variar el estilo, ¿no? Como por ejemplo en Alemania se aprecian apretones de mano más firmes y más Claro. directos, ¿no? Como un signo de fortaleza, ¿no? Entonces también no como tipo Trump, tampoco Claro, romper la mano, tampoco tan... ajá. pero sí depende del lugar. Claro. El contacto físico tiene que ver con la proxemia, es decir, la cercanía física, los tocamientos, y varían enormemente según en el lugar en el que nos encontremos.
Así es. Y en las culturas como en otros países mediterráneos es natural colocarse cerca o tocar a nuestro interlocutor, ¿no? No hay problema si hay... Claro, oye, ¿cómo estás? Ajá. Bienvenido, ¿no? Ajá. Una palmadita en claro, la espalda, así como lo estamos en viendo el brazo. en la imagen. Vas bien, exactamente, ¿no? Están bien vistos, pero también, sin embargo, en algún tipo de lugares, pues no es recomendable, ¿no? Como las culturas en China y el norte de Europa, ¿no? Entonces ahí hay cierto distanciamiento en cuanto a poder tocar. Pues poder ¿no? tocarse, claro, sí, bueno, es cultural, COVID, ¿no? Pero, y ahora menos, pero ¿no? bueno, hay que saberlo, hay que saberlo. Debemos tener cuidado de no cruzar límites que puedan arruinar una situación comunicativa. En India, el contacto entre hombres y mujeres está mal visto. Y en Japón, el espacio vital es prácticamente sagrado, por lo que no debe traspasarse bajo ningún concepto, ¿no? Y uno... con esta calidez latina llegas y hola, ¿cómo estás? Y pues no necesariamente se sacan de onda, ¿no? Así sí, se sacan de onda, pues exactamente, ¿no? Aunque ellos también deberían de estudiar, pues cómo somos aquí nosotros. Pues sí. Adaptarse como seres humanos sin importar a dónde vamos. Adaptarnos todos, ¿no? Saber el que viene como el que sale. Así, sí, exactamente. Y bueno, asimismo también a ciertos movimientos corporales exagerados pueden ser comunes en negociaciones con franceses, con italianos, donde sí se abren, ¿no? Se abren. Ajá. Así es. Y bueno, pero no se espera cuando se trata de portugueses o alemanes. Entonces, a pesar de que están en Europa, también están en medio unos de los países. Sí, pues, entre... en unos sí y en otros claro. no. ¿Y por qué? Porque se llegan a considerar como una cierta falta de seriedad. Sí. ¿No? Entonces, bueno, por otra parte también tenemos gestos estandarizados, ¿no? Que también pueden llevar a malos entendidos si no se llegan a interpretar de la manera adecuada, ¿no? Entonces, nuevamente los invitamos a que si vamos a viajar o algo, pues hay que lo básico, no hay que estar informados todo el tiempo. Así es. En India es muy común que el interlocutor asienta la cabeza de un lado al otro. Y esto en muchas ocasiones es interpretado como un no. Pero por el contrario, es un signo de que están entendiendo lo que dices. O sea, vemos, ¿no? Sí, entonces no hay que ofenderse. Sí. No me están diciendo que no están escuchando. ¿No? Así es. Y bueno, del mismo modo también si al terminar una reunión en Alemania, la otra parte sí golpea la mesa, los nudillos sobre de la mesa, ¿sí? Pues significa que están satisfechos, ¿no? Entonces, pues no necesariamente es que están enojados. Así es. El contacto visual es uno de los elementos del lenguaje corporal más influenciados culturalmente. En España está ampliamente extendida la creencia de que el contacto visual es elemental para establecer una relación de confianza con nuestros interlocutores. Y esto se acompaña pues en la práctica, ¿no? Saber cómo entablar ese contacto visual, ese primer contacto visual, y es intimidativo o me quiero integrar, ¿no? Exactamente, o sea, sí. Hay confianza o no, que es lo que habíamos mencionado. Y bueno, pues sin embargo en el Reino Unido no se acostumbra a tener ese tipo de contacto visual, ¿no? Salvo con conocidos, ¿no? Sí, los ya más lo allegados. puedes ver, así, si no, más diferente. Sí, así es. Y bueno, pues en China también se entiende directamente como una falta de respeto. Claro. Entonces, ahí vamos viendo como algo que para nosotros puede ser normal, para otros puede ser ofensivo. Claro. Y bueno, pues en conclusión debemos de estar siempre conscientes y en control de cada uno de nuestros movimientos, claro, y recordar la importancia de entender el lenguaje no verbal, el lenguaje corporal en un individuo. ¿Para qué? Pues para poder comunicarnos asertivamente, claro, ya que representa, como lo hemos dicho, 55% de la comunicación. Y bueno, si quieres saber más acerca de cómo comunicarte asertivamente, escríbenos y puedes inscribirte a nuestros cursos y programas personalizados, diplomados también en lenguaje no verbal, y puede ser tan específico como tú lo necesitas para tu empresa, para los negocios, para con tu familia, integración de equipos, seguridad personal y por supuesto, bueno, el autoconocimiento. Te invitamos a que lo hagas en nuestra página www.verumdesarrollointegral.com.mx y en nuestras redes sociales síguenos en Verum Rostro, nos encuentras en Facebook, en YouTube y en Instagram. Y bueno, pues como siempre, esperemos que hayas aprendido algo muy importante el día de hoy, que hayas también tenido la oportunidad de evaluar un poquito tu lenguaje corporal, y te esperamos, por supuesto, la próxima semana. Que tengas una muy bonita tarde. Hasta luego. Hasta luego. Esto ha sido todo. Nosotros somos Verum. Esto fue El Rostro de la Verdad. Mi nombre es Israel Peña y estoy con Cristina Mencía. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana a las 11 de la mañana, el día sábado. Hasta luego. Meta Radio.
productora de contenidos. Radio con imaginación. Una radio en donde tú eres parte de esa radio. Meta Radio.